Dios te bendiga, amado hermano, amado amigo que me está viendo en esta hora. Me gozo grandemente poder estar con ustedes. En esta ocasión nos ha tocado poder exponer la palabra del Señor por medio de estudio bíblico. Así que vamos a estar en comunión. Vamos a comenzar con una oración, ¿ok? Dios Todopoderoso, damos gracias a ti, Señor, por tu presencia maravillosa que cada día nos acompaña, Señor Jesús. Te pido, Dios mío, en esta hora, Padre, así como tú has, Señor, llenado mi corazón, mi mente, Señor, a través de tu palabra, Señor. Me has dado, Dios mío, más sabiduría y sobre todo entendimiento, Padre. Asimismo te pido, Señor, que tú te llegues a cada hermano, a cada amigo, Señor, que nos está viendo a través de esta plataforma, Señor Jesús. Que podamos alcanzar vidas, Señor, y que puedan entender el verdadero, Señor, evangelio. Y sobre todas las cosas, Padre de la gloria, que tu Espíritu Santo se allegue a donde quiera, Señor, que cada uno de ellos esté, Padre. Llena, Padre, liberta, transforma, Señor. Y sobre todo, Padre, que seas tu presencia poderosa, llenando, Señor, cada vacío que ellos tengan, Padre, y cubriendo, Señor, la necesidad. En el nombre poderoso de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Bien, nos ha tocado exponer la palabra directamente de Gálatas. Vamos a Gálatas. Le exhorto a usted en sus casas, si usted tiene su Biblia, por favor, vaya al libro de Gálatas y vamos a cubrir primero del verso 6 al 9. Y el tema de la lección es el único y verdadero evangelio. ¿Cuántos saben quién o qué es el único y verdadero evangelio? ¿Quién es? Jesús. Jesús, sabemos que Él vino a la tierra a morir por ti y por mí, pero antes de hacer ese suceso, ¿verdad? Recuerden que Él murió por ti, por mí. Esa sangre nos liberta, nos restaura, nos limpia, nos salva. Pero antes, Él vino a hablarnos una palabra, ¿verdad? Una palabra que limpia, una palabra que liberta, palabra. Él vino a libertar a los cautivos. Él vino a sanar a los ciegos. Él vemos aquí que a través de Jesús, a través del evangelio de Jesús, es que nosotros somos salvos, es que nosotros somos sanos, es que nosotros somos libres por medio de Jesús, por medio de su evangelio, de su palabra y a través de su sangre vertida en la cruz, ¿verdad? Ese es el verdadero evangelio. Sin embargo, vemos hoy día que se están suscitando, ¿verdad? Muchos falsos maestros, ¿verdad? Vemos hoy día, y así mismo aconteció en Gálatas, ¿ok? En la región específicamente de Galacia. Sabemos desde un principio en Gálatas, ¿verdad? Nos habla, vamos a leerlo ahora, pero nos habla directamente, Pablo es el que está narrando, el que está hablando y el que está escribiendo a los Gálatas. Y esto fue directamente en Galacia. En aquel entonces, Galacia no era un pueblo, no era un país, nada por el estilo, sino que era una región, era algo pequeñito, donde el mismo Pablo, luego de ser libre, que vamos a tocar un pedacito de su libertad, ¿verdad? Luego de ser sano, luego de ser libre y ser redimido, ¿verdad? Por esa presencia del Señor, pues entonces él comenzó a hablar y a surgir, ¿verdad? Pues comenzaron a surgir iglesias en esa región de Galacia, ¿ok? Fueron varias iglesias, pero asimismo, en ese mismo ambiente, en ese mismo lugar, ¿verdad? Estaban aquellos que creían en la ley de Moisés, en aquella ley que tenía que circuncidarse, ¿verdad? Y existían diferentes dogmas, diferentes creencias a través de esa ley, ¿verdad? Pero
Recuerden que eso era anteriormente a Jesús. Luego Jesús llegó y se fue aconteciendo otra ley, que es por medio de él, por medio de Jesús, es que tenemos que ser salvos, no por medio de la ley, ¿ok? De la ley pasada que se estipuló en aquellos tiempos de Moisés, ¿ok? Bien, vamos a la palabra del Señor en Gálatas 1. Vamos a cubrir del 6 al 9, ¿ok? Específicamente del 6 al 9. Y comenzamos. No hay otro evangelio. Recuerden que el tema de la lección es el único y verdadero evangelio. Vamos al número 6, del 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Gloria al nombre del Señor. Vemos aquí que Pablo, voy a hablarles un poquito sobre Pablo. Pablo, precisamente la libertad, la sanidad, el milagro que recibió Pablo, específicamente se encuentra en Hechos 22. Aquellos que quieren repasar o estudiar la vida de Pablo, que se los recomiendo, es poderoso lo que Dios hizo con él. Se encuentra en Hechos 22, del 6 al 16. Ahí está lo que Dios hizo con él. Pero te voy a resumir. Pablo era un perseguidor de la iglesia. Era terrible. Era un perseguidor terrible. Tanto así, lo perseguía, los mataba. ¿Okay? Él mataba a todos los cristianos. ¿Por qué? Porque él tenía sus creencias. Pablo, siendo en su pasado, ¿verdad? Saulo de Tarso. Él fue Saulo de Tarso. No fue hasta que él fue transformado por medio de Jesús. Fue cambiado su nombre por Pablo de Tarso. ¿Okay? Él era de Tarso, por eso es que se le dice de Tarso. Él era de la región de Tarso. Entonces, vemos que él era perseguidor de los cristianos en estos versos de Hechos, ¿verdad? Nos habla de que él así, aún, ¿verdad? Todo lo que él hizo, Dios lo eligió a él, lo sanó, lo libertó e inmediatamente se puso a trabajar. Fue casi inmediatamente, ¿verdad? Donde Pablo comenzó a hablar del evangelio de Cristo, de la verdad, del evangelio verdadero, ¿ok? Pero Pablo era perseguidor, recuerden, porque él tenía sus propias creencias y aún así continuaba, ¿verdad? Matando a los cristianos, ejecutándoles, ¿verdad? Hasta que fue transformado. En Gálatas vemos que Pablo está hablándole, ¿verdad? A los Gálatas específicamente, con un acento un poco fuerte. Si ustedes se fijan, del 6 al 9, digo, desde que él empieza la carta, ¿verdad? De que él empieza Gálatas, esta carta empieza como que bien fuerte, porque él sabía lo que estaba aconteciendo. Acuérdense que él formó estas iglesias y él se olía que algo estaba aconteciendo, y aún así le llegaron a sus oídos de lo que estaba pasando, ¿verdad? Y es por eso que él hace esta carta tan fuerte, ¿verdad? Desde un principio él se presenta como que él no vino por señales de hombre
o porque un hombre le haya dicho ve allá, ¿ok? O de parte del Señor directamente que haya asignado a un hombre, sino que del mismo Dios, el mismo Dios, ¿verdad? Le envía a él, le dice, haz esta carta, le envía a él a hablarle a los Gálatas de lo que estaba aconteciendo. Había algo detrás que la gente no se estaba dando cuenta, y eso específicamente es lo que está pasando hoy en día. Así que yo quiero que preste atención, amado hermano, amado amigo, ¿ok? Aquí en estos versos que acabo de leer nos habla, ¿verdad? Que aquellos que predican otro evangelio, número uno, pueden caer bajo juicio, ¿ok? Esa es la número uno. Número dos, ellos se engañan a sí mismos. Si hablan de otro evangelio, ellos se están engañando a sí mismos, porque recuerden que el único evangelio es Jesucristo, ¿ok? Y número tres, están haciendo algo terrible y peligroso, que es alejar a otros del mismo evangelio. En vez de predicar, en vez de acercarlos, lo que están haciendo es alejarlos y confundirlos. Esas son las tres cosas que esta gente estaba haciendo, y hoy día también se ve, lamentablemente. Recuerden que el mensaje tenía que ser un mensaje de salvación, tenía que ser un mensaje para rescatar las vidas y para tú seguir caminando en medio de ese evangelio y poder hablarle a otros, ¿no? Recuerden que el verdadero evangelio se trata simplemente de reconocer que no somos perfectos, de reconocer que pecamos en cualquier momento, pero que por medio de la sangre de Jesús es que nosotros somos perdonados, que somos sanos, que somos salvos, que somos libres por medio de Jesús, no por medio de otra ley, no por medio de lo que imponga algún hombre, sino por medio de Jesús. ¿Okay? Bien, estaban estos, los falsos maestros, que eran los judaizantes, los que se le conoce como judaizantes, ¿verdad? Los judíos. Recuerden que nosotros, en este caso, o sea, los gálatas eran los gentiles que Pablo le estaba predicando, estaba hablándole un evangelio, el evangelio verdadero, y nosotros hoy día somos los gentiles, ¿verdad? Pero que esta gente, los falsos maestros, los judaizantes, ellos obedecían el cumplimiento de la ley de Moisés. Ellos estaban centrados totalmente en eso, tanto que creían en la circuncisión todavía, ¿verdad? Y que eso era lo que te iba a santificar y portarte bien y todas esas cosas y otras leyes, ¿verdad?, que tenían ellos, pero específicamente en esa rama, ¿verdad?, del rango de Moisés. Y no querían seguir la ley que impuso Jesús, que trajo Jesús a la tierra, ¿verdad? Entonces, gracias a estos maestros, lamentablemente, muchos seguían lo que ellos les decían. Ellos estaban engañándoles, ¿verdad? Ellos estaban de alguna manera, ¿verdad?, decorando, ¿verdad?, la ley de Moisés, y decían, ok, ¿tú quieres seguir a Jesús? Ok, está bien, sí, pero acuérdate que tienes que circuncidarte. Acuérdate que tienes que hacer las cosas así. ¿Tú quieres seguir a Jesús? Ok, sí, pero acuérdate de esto. Y ellos lo hacían, ¿verdad? Ellos seguían. Y es por eso que Pablo, asustado, sorprendido, decía, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Él estaba asombrado, ¿ok? Él estaba diciéndole que aún en su mismo pueblo habían engañadores, ¿verdad? Comenzando desde los falsos maestros y los demás, ¿verdad?, que habían sido engañados y seguían, ¿verdad?, predicando esta falsa doctrina. ¿Okay? Hablamos en Hechos 22, en Hechos capítulo 22, versículo
específicamente del 6 al 16, vemos que el milagro de Pablo fue tan poderoso y la conversión de él, ¿verdad? Que él estaba tan y tan entusiasmado. Me llama mucho la atención el verso 17 y el verso 18. Y voy allá un momentito, rapidito, donde nos dice: y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Me llama mucho la atención la palabra éxtasis. Él se levantó rápidamente a predicar el evangelio, y tan rápido que fue una sensación, fue como una ansiedad, ¿verdad?, que le dio a él, y fue una espontaneidad, ¿verdad? Yo le digo, fue casi inmediatamente. Y él no consultó, él no habló con aquellos, ¿verdad?, que se supone que podía hablar, ¿verdad?, que eran sus sucesores, que eran aquellos que lo aconsejaban. Y específicamente él comenzó a predicar y a hablar del evangelio, del verdadero evangelio, ¿verdad? Él no esperó por orientaciones de nadie, ¿okay? Simplemente lo hizo. Vemos que Pablo no esperó por orientaciones ni consejos de nadie, simplemente rápidamente comenzó a predicar, como así lo dice en Gálatas 1, 16 al 17: revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne ni sangre, o sea que no esperó consejo, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Él estuvo para arriba y para abajo predicando el evangelio sin parar, sin detenerse. ¿Ok? Y yo quiero que ustedes escuchen bien esto. ¿Ok? Muchos de los que él predicaba, muchos se convertían, muchos seguían el evangelio, pero de esos muchos, ellos eran engañados, porque estaban los falsos maestros ya preparados para decir: ok, este Jesús pasó por la tierra y quiere engañarnos. La verdadera ley no es Jesús, la verdadera ley es la que impuso Moisés y tenemos que seguirla. Y estos cristianos que Pablo les está predicando y Pablo está formando esta iglesia, pues entonces nosotros hay que hablar con ellos, porque han sido engañados. Pues ellos vamos a respetar lo que ellos están haciendo, pero ellos tienen que seguir la ley. Entonces ustedes veían a los cristianos yendo a las iglesias. Póngase a pensar, ellos yendo a las iglesias que Pablo impuso, ¿verdad? Ellos iban a las iglesias y quizás cantaban coritos o lo que sea, sin embargo no se fijaban que no estaban haciéndolo, póngalo así, en espíritu y en verdad. No estaban siguiendo el verdadero evangelio, simplemente ellos iban por ir, ellos iban por la costumbre, ¿verdad? Por una rutina. Sin embargo, no se estaban fijando de que estaban haciendo, volviendo a la vida de antes. Póngase a pensar. Y esto me trajo recuerdo del tema que yo les hablé de Egipto, de esta gente cuando estaban caminando en el desierto, ¿verdad?, con Moisés, que se acordaban de su pasado y ellos decían: pues allá, aunque estábamos con el faraón, estábamos mejor que ahora en el desierto, que estamos pasando hambre y sufriendo. Pues entonces esta gente estaba semejante, pero estaban tan ciegos, que en este caso no veían el verdadero evangelio, sino que se iban por la ley en que estos falsos maestros les estaban imponiendo, les estaban diciendo: mira, Jesús no es el verdadero evangelio, sino que tú tienes que seguir la ley y tienes que ser obediente a eso para tú poder ser salvo. ¿Ok? Y cuántas veces hoy día nosotros escuchamos palabras similares, temas similares. Yo diría que casi todos los días vemos una noticia diferente que nos impacta, que decimos: ok,
Yo por lo menos soy, como lo que dicen, nací y criada en el Evangelio. Yo en realidad desde pequeña le sirvo al Señor. Y de un momento, aunque mi vida antes no era igual que la que estoy viviendo ahora, porque ahora mismo pues sé más de la palabra y puedo escudriñarla más, estoy madura, ¿verdad?, en el Señor, y cada día aprendo más y me encanta, y para la gloria del Señor lo hacemos. Pero antes, recuerda que tu vida antes quizás no era la mejor, o le estaba sirviendo el enemigo de las almas y no al Señor, punto. Y cuando tú eres transformado, ok, todo lo ves de una manera diferente, y poco a poco, ¿verdad?, vas creciendo. Entonces de momento te enfrentas con tantos temas, tantas cosas que pasan en las noticias y quieren transvirar, ¿verdad?, transformar el evangelio de una manera, y te dicen a lo bueno malo y lo malo bueno. Eso es bíblico. Entonces quieren vestir el evangelio de una manera simple, de una manera sencilla, de que tú eres cristiano, pero puedes hacer tal cosa, no es nada malo, Cristo te perdona, Jesús te perdona, Jesús es amor, Él es amor, pero mi hermano, Jesús es amor, también fuego consumidor, y usted tiene que tener en cuenta de que la palabra permanece para siempre y se queda fija, intacta, tal y como está todos los días de nuestras vidas, hasta que Cristo nos lleve, ¿verdad? Pero usted, si usted tiene que estar con su mente abierta, ¿verdad? Porque aquí Pablo le está diciendo, si alguno está predicando un evangelio que no es, sea anatema, en otras versiones dice sea maldito, sea excluido, sea castigado, esa es la palabra, esa palabra anatema es tan fuerte. Pablo le está diciendo eso a esta gente en la carta, está diciendo, acuérdense, aquellos falsos maestros te están predicando algo que no es. Yo fui para allá y yo les hablé a ustedes del verdadero evangelio. Fui escogido por el mismo Dios. Y usted ahora se está yendo por un camino que no tiene que irse, ¿verdad? Esto yo en mis propias palabras, mi amado hermano. Entonces usted tiene que ser sabio. Hoy día, estas mismas palabras que estos falsos maestros estaban exponiendo a este pueblo de Gálata, son las mismas palabras que se usan hoy día, y aún más, ¿verdad? Desconocemos las palabras exactas, ¿verdad? Pero reconocemos que la ley de Moisés aún tenía que circuncidarse para poder, ¿verdad?, santificarse, ¿verdad?, llegar a una santificación. Pero eso fue Antiguo Testamento. Después vino Cristo, redimió a su pueblo por medio de su sangre, y que dejó el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y aunque es Padre, Hijo, Espíritu Santo, una Trinidad que siempre está con nosotros, ¿verdad? Pero recuerde, el verdadero evangelio es Cristo, nada más. Y si es Cristo, es palabra, y la palabra es viva y es vida. Y si alguien quiere transpirar esta palabra, lo siento por usted, pero es anatema. Entonces usted, ¿de qué manera usted va a escuchar? Usted presta atención a esas palabras que se están aconteciendo, y cómo usted va a enfrentar. ¿Qué es lo que usted va a hacer, ¿verdad?, cuando alguien le hable una palabra incorrecta? Usted tiene que estar preparado para esto, ¿ok? Bien, quiero leer esto que escribí aquí. Quieren pintar la palabra de colores bonitos, disfrazando la verdad, quitando versos, o simplemente diciendo que la Biblia es solo un libro más de historia. Solo han dicho que la Biblia es un libro más de historia añadido a la versión del libro que tú tengas en tu casa, ¿ok? Cogiendo polvo. Muchos falsos mensajes donde la moral de vida ya no tiene que ser, escuche bien, muchos falsos mensajes donde la moral de vida ya no tiene que ser mujer y hombre.
inventando leyes en contra del verdadero evangelio. Eso es otra cosa, ¿ok? Recuerde, primera institución, la familia. Y eso hoy día, eso lo quieren destruir, lo quieren derribar, pero en el nombre de Jesús el cristiano tiene que ponerse en la brecha y hablar y defender esta palabra. Esta palabra es vida y quien te respalda es el Espíritu Santo de Dios, y tú tienes que siempre predicar y mantenerte firme en lo que Dios te está diciendo, hablando en esta palabra, porque es real. ¿Ok? Bien. Lo que Pablo enfrentó fue bien difícil. Fue una herejía terrible. Fue una herejía terrible. Fue una creencia, una dogma terrible. ¿Ok? Y tuvo que tener valor para poder enfrentar a esta gente. Así mismo, como lo dice Jesús, y así mismo como usted y yo tenemos que hacer. ¿Ok? La gente se convencía de lo que decían estos falsos maestros. ¿Ok? Bien, Pablo continuó insistiendo en el verdadero evangelio, pero esta vez les decía anatema, como yo les dije, les decía fuertemente anatema, y que iban a ser excluidos si usted predica el evangelio, que no es, lamento decirle que es anatema, es una advertencia. Esto fue una advertencia contra los falsos maestros, contra aquellos que seguían la mentira de estos falsos maestros. ¿Ok? Podía ser cristiano, podía ser el mismo Pablo. El mismo Pablo se describe: si yo hablo una palabra que no es la palabra que Cristo predicó, yo tengo que someterme, yo soy anatema, usted descárteme, porque si yo hablo lo que no es, olvídese usted de mí. ¿Okay? Eso lo decía Pablo en su carta. Okay. Pudimos ver en los versos 16 y 17 que Pablo no esperó por consejo de nadie ni de orientación de nadie, simplemente él predicó el evangelio como tenía que ser. Y él lo que quería era que el pueblo viera que él venía directamente de parte de Dios, y no de parte de los hombres, sino que el mensaje iba a ser directamente del cielo, y así mismo lo siguió. ¿Okay? Pero asimismo los falsos maestros se aprovecharon, ¿ok? Y se llevaban multitudes. Entonces, de esas mismas multitudes, muchos de los falsos maestros y de los cristianos que también estaban confusos llevaban un mensaje que no era, ¿ok? Se disfrazaban, como quien dice. Ellos se disfrazaban, llegaban y a su vez trataban de engañar al quien estaba ahí. El Gálatas 2, del 4 al 5, nos habla de cuando estos falsos maestros quisieron engañar aún al compañero de Pablo. ¿Okay? Recuerden que él estaba con Bernabé y también estaba con Tito, pero específicamente a Tito. Quisieron engañarlo. Y miren, eso está en Gálatas 2. Voy a tocar solamente un pedacito de Gálatas 2 porque el resto voy a tocarlo para la próxima lección, la próxima parte de la lección. ¿Okay? Gálatas 2 del 4 al 5 nos dice: y esto dice, más ni a un Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Ellos estaban ahí creyendo de que iba a ser santificado por medio de la circuncisión. ¿Ok? Y esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, estaban escondidos, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a la esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. ¿Ok? Y qué bueno que ellos fueron persistentes, qué bueno que ellos tuvieran voluntad, ¿verdad? Pero sobre todo,
en la voluntad del Señor y ¿verdad? En su poder y su misericordia. Ellos estuvieron, yo me imagino, ellos un poquito tensos porque en realidad la humanidad de uno hace, Dios mío, ayúdame a no dudar, Dios mío, ayúdame a... Sin embargo, tener fe, tener esa constancia también de poder nosotros decir, ok, este es el verdadero evangelio, esto es lo que yo tengo que predicar ante una sociedad tan confusa, esto es lo que yo tengo que llevar. Bien, el evangelio, quiero leer esto, el evangelio ha sido atacado desde la iglesia primitiva, ¿okay? Desde la primera iglesia. Cada creyente y cada iglesia local deben permanecer vigilantes, escuche, vigile, para identificar a aquellos que distorsionan el mensaje del evangelio. Usted tiene que identificar quiénes son y de qué manera están tratando de distorsionar el evangelio, el verdadero evangelio que es Cristo Jesús. Todo empieza desde arriba, desde el gobierno, desde la sociedad, desde nuestros vecinos, desde nuestra familia. Todo este grupo, ¿verdad? De nuestros trabajos, estudios, usted tiene que estar vigilante ante aquellos que quieren distorsionar el mensaje del evangelio, desafiando la falsa enseñanza con la verdad y protegiendo a los nuevos creyentes del error. Nuevos creyentes del error, hay muchísimos ahora, muchísimos, santo Jesús. Entonces usted pida sabiduría, pida discernimiento, ¿ya? De espíritu, sométase al Señor. Este evangelio es poderoso, la sangre del Señor nos cubre con poder, pero usted tiene que ser atento ante los malos juicios, ante las malas lenguas, ante tantas cosas que se está aprovechando los falsos maestros, ¿verdad? Como nosotros, y ahora voy a culminar, voy a dejarlo hasta aquí, cómo nosotros podemos prepararnos, escuche esta pregunta, ¿cómo nosotros podemos prepararnos para identificar el error y defender la verdad del evangelio? ¿Cómo nosotros podemos identificarlo específicamente y defenderlo con uñas y dientes? Sacar nuestras garras, ¿verdad? Espirituales y poder pelear bajo la voluntad del Señor y poder siempre decir que no, lo siento, el evangelio verdadero es Cristo Jesús. Y yo te invito en esta hora que tú medites en esta pregunta, que trabajes con ella, trabaja en tu casa con tu familia, trabaja contigo mismo. ¿Y qué tienes que hacer? Estudia la palabra, llénate del Señor todos los días de tu vida, porque vendrán, ahora se están viendo, vendrán engañadores que querrán aún así perseguirte y meterte por ojo y nariz, como decimos en Puerto Rico, un evangelio de error. Y recuerde, como dijo Gálatas, esto es un juicio. El juicio es ser anatema. Usted será anatema si usted no sigue el evangelio según así como Dios, como Jesús lo expuso. El verdadero evangelio es Jesús. ¿Ok? Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que esta palabra haya calado en lo más profundo de tu corazón y la lleves contigo y puedas compartir con otros, ¿verdad? Asimismo, quiero terminar con una oración, creyendo en que este evangelio va a hacer de ti algo diferente, va a transformar tu mente, tu corazón, tu vida, tu camino, cada día. Lo único que tú tienes que hacer es creer que Jesús murió por ti, por mí, para libertarte, para librarte, para sanarte, para ayudarte en tu camino, a seguir creciendo, a seguir fortaleciéndote, para cuando vean esos días malos, cuando vean esos días difíciles, tú puedas pelear en contra del mismo enemigo de las almas. El enemigo usa a falsos maestros, claro que sí, falsos maestros que están confundidos, pero también necesitan la palabra, ¿ok? Tú necesitas de Dios,
Tú necesitas la palabra, pero también aquellos que no le sirven al Señor, aquellos que están predicando un falso evangelio, ellos también necesitan del Señor. Y hoy oramos por ti y oramos por aquellos que puedan levantarse en contra de este evangelio y puedan predicarte algo de error, un evangelio de error, para que Dios así sea transformando tu vida, la de ellos y la de todos los que estén en su entorno. Así que acompáñame a orar en esta hora. Amén. Dios eterno, Padre de la gloria, te doy gracias por tu presencia poderosa e infinita, Señor. Gracias, tú eres todopoderoso, omnisciente, omnipotente, omnipresente. Y te doy gracias, Señor, por esta palabra tan linda que pusiste, Señor, en mis labios. Yo te pido, Señor, que tú te llegues a cada hermano, a cada amigo, Señor, aún, Dios mío, en medio de la distancia, Señor. Yo creo, Padre, que este evangelio va a transformarlos. Yo creo, Señor, que este evangelio los va a hacer crecer. Yo creo, Señor, que aún aquellos que quieran enmendar y quieran tener, Señor, una palabra en contra de la tuya, Señor. Yo te pido, Padre, que tú rompas cadenas, Señor, que mires a aquellos, Señor, que necesitan de ti, Padre de la gloria, y transforme las vidas. Yo te pido, Señor, por aquellos falsos maestros que se han levantado en contra de la iglesia. Ato en el nombre de Jesús toda artimaña, todo poder de contrario, Señor, a tu palabra, todo poder demoníaco, Señor, que se ha levantado en contra de tu iglesia, Señor, que vienes a buscar pronto, Padre de la gloria. Y te pido, Señor, que tú sigas fortaleciendo nuestra vida y sobre todo, Padre mío, que nos ayudes, Señor, a identificar a aquellos que vienen en contra tuya, en contra de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, a sobrellevar, Señor Jesús, cada día, aún en medio de todo, Señor, lo que enfrentamos día tras día, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, el verdadero evangelio. He creído en tu poder, Señor. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde y ya será la segunda parte para la próxima, ¿ok?